Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no sé cuándo van a ver esto. Este programa se llama Otro Grupo de WhatsApp y tiene por objetivo dos cosas. En principio, para despuntar el vicio, ¿no? Porque a mí me gusta mucho estar aquí frente a un micrófono y poder mostrar una mirada, una explicación de lo que está sucediendo. Y por el otro lado, como diputado nacional, para mí es una oportunidad también para rendir cuentas y contarles cuál fue nuestra actividad parlamentaria, política, qué es lo que pienso, qué es lo que vemos respecto de la realidad argentina. También con invitados, de manera tal de que podamos completar esa visión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, que está atravesando, a mi juicio, un momento muy singular, muy particular. La semana pasada estábamos aquí conversando con Felipe Vegaterra y hablando sobre la relevancia, ¿no? La importancia que había tenido aquella marcha multitudinaria del campo universitario, en defensa de la universidad pública, en pedido de presupuesto para las universidades, que abarcó a muchísimas ciudades de nuestro país y muchos dicen más de 1 millón de habitantes. Pero aquella marcha, ¿no?, que se presentaba como histórica y nosotros lo relativizábamos, ya quedó vieja esa marcha, quedó viejo también el discurso de Cristina Fernández de Kirchner el sábado en Quilmes. Probablemente con el tiempo también podamos renovar aquella alocución que por supuesto cada vez que aparece Cristina mejora, ¿no?, el nivel de discusión, lo eleva, le da un marco a la mirada política, sobre todo de su espacio, y obliga al resto a jugar, a participar, a contestar, como fue el caso de Javier Milei. Pero digo, todo esto quedó viejo, como también quedó vieja la marcha de la CGT del 1 de mayo, que sucedió después de que diéramos nosotros tratamiento y, lamentablemente, media sanción a la ley de bases y al paquete fiscal que envió el gobierno, que había ya tenido un primer intento en febrero, ¿no?, cuando se intentó tratar y que la Libertad Avanza, el oficialismo, retiró y mandó de nuevo a comisiones. Digo, fue tan importante lo que ocurrió entre lunes y martes que incluso un acontecimiento, ¿no?, como la movilización de la CGT del 1 de mayo, que sucedió después, ya era vieja antes de empezar. Primer dato, ¿no?, para tener en cuenta y para pensar, ¿no?, ¿Cuál fue el contexto en el cual discutimos y debatimos sobre la ley bases, que en realidad son muchas leyes adentro de una? Por eso le decíamos ley ómnibus, porque contenía, le decíamos nosotros y el propio oficialismo, contenía un sinfín de reformas de carácter estructural que quedó acotada, producto de la negociación que hizo el gobierno con los bloques, bueno, de oficialismo disidente, les digo yo, ¿no? Porque el PRO ya no tiene ninguna disidencia, forma parte del gobierno, por más que Jorge Macri haya salido en las últimas horas a tratar de despegarse. La realidad es que el PRO, en cualquiera de sus vertientes, quizás salvo por la de Larreta, hoy conforma parte del gobierno. En el ámbito parlamentario conforman un solo bloque, diría yo, con la Libertad Avanza, pero también hay otros bloques oficialistas que, a pesar de haber tenido discursos muy beligerantes, conforman parte de lo que el gobierno cuenta para llevar adelante su gestión y para impulsar las leyes que considera más trascendentales. Me refiero a los radicales, que más allá de sus diferencias internas acompañaron con votos afirmativos o con abstenciones al gobierno de Javier Milei, y del bloque de Hacemos Coalición Federal, ¿no?, que conduce Pichetto, y es una cooperativa de varios partidos, escudada en una idea de federalismo y gobernadores que están por detrás, pero que en realidad han conformado y han co-gobernado este periodo de 3-4 meses que lleva el gobierno de Javier Milei, y que tiene desde el lunes una victoria que para nosotros es una derrota muy significativa con el tratamiento de la ley bases. Quizás sea esta la oportunidad también de contarles qué es lo que ocurrió, cómo nos sentimos nosotros dentro de la Cámara de Diputados en esa maratónica sesión que duró casi 40 horas, si no me equivoco. Recuerdo haber hecho una mención a las 36 horas de debate en redes sociales. Digo, pasaron cosas interesantes, ¿no?, en el marco de lo que fue el debate parlamentario. Vamos a tener un invitado que vamos a hablar
seguramente de lo que significa para cada uno de nosotros poder emitir nuestra opinión desde nuestra banca. Pero más allá de eso, creo que hay un contraste muy importante entre los discursos que buscaron argumentar en profundidad y aquellos que apelaron más a la emocionalidad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner publicita, ¿no? Levanta el discurso de mi compañera Vanessa Siley, en la que ella hace una introducción muy fundada, muy bien argumentada respecto de la reforma laboral que estaba contenida en el paquete de la ley Bases, y apelando a un nivel de sofisticación intelectual muy fuerte. Ella, además, por ejemplo, hace mención a esto. Una vez más, porque lo he dicho 1000 veces en este recinto y en tantos otros lugares, que por favor dejemos de decir y de concebir que los aportes patronales son un impuesto cuando configuran... Bueno, Vanessa, además, explica muy bien esto, no sé si este era el fragmento más indicado, pero digo, hay un momento en donde ella dice, ¿no? Como que Milei es el Zaffaroni del derecho penal tributario. Yo lo escuché y honestamente me costó mucho entenderlo, ¿no? Es un acierto, ¿no? Es decir, que el presidente de alguna manera genera garantías para aquellos que están en contradicción con el derecho penal tributario. Este tipo de intervenciones, a mi juicio, nos aportan de alguna manera en términos argumentales, conceptuales, pero no necesariamente son un puente hacia la sociedad. Digo, distinto fue, y para poner el ejemplo en contrario, lo que hizo Florencia Cariñano, ¿no? Que apeló a Conan, que está en el cielo. Bueno, ahí la veíamos recién a ella, ¿no? Como, me están matando con los cortes ahí los compañeros, ¿no? Me lo están haciendo un poquito corto, pero no importa, ya lo vamos a poder acomodar. Digo, Florencia hizo un discurso más encendido, apelando a la ironía, apelando, creo yo, a las fibras, ¿no? Más íntimas de lo que le puede ocurrir a mucha gente cuando nos ve a nosotros en el Parlamento. También, no sé si tenemos el corte de Germán Martínez. Había un corte, hay algo que también me pareció interesante de lo que ocurrió, que fue como la avivada, ¿no? de Germán, que se dio cuenta que en el palco no solamente estaba el ministro Francos, sino que también había junto a él un funcionario del gobierno que forma parte del directorio de YPF. Miremoslo esto un segundo porque me parece importante. Por favor, diputado, usted sabe, no chicané. Bueno. Vamos a jugar un juego limpio, cumplamos el reglamento. Cuestiones Menem, que parecía buenito, no ya al punto a esta altura del partido adelante, nadie considera que así lo sea. Que se aumentó el sueldo por 5, no vamos a decir. Bueno, ahí hace referencia Germán Martínez. 70 palitos. Eso, Reorganización ¿no? administrativa, Ahí hacía Germán Martínez, menciona que había presente un director de YPF que va a cobrar 70 millones de pesos, que en una reunión de directorio consiguieron aumentarse y multiplicarse por 5 los sueldos. Digo, ese tipo de intervenciones, creo yo, hoy tienen de alguna manera mayores niveles de recepción en la gente. Es una categoría un poco pretenciosa, digo, pero en aquellos que están atentos y aquellas que están atentas a lo que ocurre en el Congreso, más allá de los argumentos. No por esto quiero decir que los argumentos no tienen sentido, ¿no? Pero sí que son más eficaces en este momento y también como para contrarrestar de alguna manera a la línea que viene llevando el gobierno, que es contradictoria, que lejos de llevar adelante un gobierno coherente con algunas ideas, está plagado de idas y vueltas, ¿no? De aumento de impuestos, en fin, la más obvia sería decir que el ajuste lo va a pagar la casta y en realidad lo está pagando la gente. Bueno, el sinfín de contradicciones que tiene, sin embargo ha conseguido interpelar y ser empático con un montón de gente que, bueno, todos los analistas coinciden en que Milei ganó por el hartazgo de la sociedad en lo anterior. Digo, ese componente de poder estar más cerca de lo que la población siente, me parece que también es una lección que tiene que tomar la oposición de aquí en adelante.
Bueno, lo que ocurrió el otro día, la jornada del debate de la ley bases, tiene mucho, ¿no?, de por abajo, ¿no? Reuniones que no sucedían en el ámbito del recinto, sino, por ejemplo, en el lugar de descanso que tenemos para comer, donde uno podía ver a los integrantes de La Libertad Avanza junto con los del PRO discutiendo como si fuesen parte de lo mismo, lo cual termina de consolidar esta idea de que el PRO forma parte del gobierno. Esta idea que la vamos a conversar con nuestro entrevistado, que es Gabriel Sued, que en un ratito ya va a estar por aquí, de que los diputados tenemos que utilizar nuestro tiempo de argumentación para poder en cada una de nuestras provincias decir que aquí estuvimos y tener material para cortar y luego subir a nuestras redes sociales. Bueno, debo decir que es un poco así, ¿no? Es decir, no necesariamente aquello que decimos y cómo lo decimos tiene que ver con el debate mismo parlamentario. Muchas veces nos toca hablar en soledad, ¿no? Si bien tenemos la cámara puesta en un primer plano, hay algo, ¿no?, también televisivo, también mediático, que hace que pareciera que le estamos hablando al pleno de la Cámara y sin embargo nosotros, cuando lo hacemos, estamos pensando en quienes nos votaron o en quienes nos tienen que votar, en el mensaje que queremos que trascienda a nivel mediático, pero lejísimos de la discusión parlamentaria real en el marco de una negociación. De hecho, la ley base es una ley que a nosotros se nos presentó como a libro cerrado, es decir, el bloque de Unión por la Patria, como otros bloques de oposición, como puede ser la izquierda, y algunos diputados sueltos también por ahí, no tuvimos oportunidad de negociar ni de trabajar con los diputados y diputadas del oficialismo una mejora en el texto. Eso quedó acotado apenas una reunión de comisión en la cual el oficialismo ya venía cerrado, habían tenido los números y así es que llevaron adelante la sesión. Para nosotros fue una derrota muy importante la del día lunes. Fue una derrota importante porque además sesionamos sin tener la calle como factor, ¿no? Yo me imaginaba y pensaba qué hubiese pasado si al mismo tiempo que nosotros estábamos en el recinto, la plaza de los dos congresos estaba llena de manifestantes. Digamos, la movilización popular en las calles fue antes y después del tratamiento de la ley base. Fue el sábado a Quilmes, donde la política movilizó para escuchar a Cristina, y fue el 1 de mayo, después de la sesión, en una jornada que debería haber sido, a mi juicio, de lucha y combate, y sin embargo apareció más bien como una jornada triste, donde los dirigentes de la CGT y de distintos sindicatos se manifestaron en contra de lo que había sido la ley de bases, pero que sin embargo no tuvimos esa presión, no nosotros que votábamos en contra, digo, algunos otros diputados, también radicales o de Hacemos Coalición Federal, que bueno, seguramente con una movilización en la calle esto hubiese sido distinto. El diputado Cristian Castillo del Frente de Izquierda hizo una denuncia de un eventual acuerdo de algún sector de la CGT con el bloque de Pichetto para que el capítulo de la reforma laboral, que dicho sea de paso, fue metido por la ventana a último momento, es decir, en la última reunión de comisión para sacar el dictamen, si hubiese habido un acuerdo entre algún grupo de sindicalistas y el bloque de Pichetto, bueno, no sé si eso sucedió, a mí no me consta, pero en los efectos, en los resultados, evidentemente lo que ocurrió entre el lunes y martes fue muy malo para los trabajadores registrados y también para los trabajadores no registrados y aquellos que están buscando empleo. Luego, por último, bueno, esta semana tuvimos actividad parlamentaria, además de la sesión, hubo una reunión importante, interesante, de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Derechos Humanos, una reunión informativa en la que pudimos contar con el testimonio de 2 familiares de rehenes secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza. Son 2 familiares argentinos. Hay todavía argentinos que están secuestrados, y yo decía secuestrados desaparecidos, ¿no? Porque no sabemos si están vivos, no sabemos dónde están,
no sabemos en qué condiciones están, cómo duermen, cómo comen, si son atendidos o no por problemas de salud. No tenemos ningún signo de vida de ellos. Y lo que me parece que resultó más importante es que, bueno, desde el bloque de Unión por la Patria, que hoy no estamos en el oficialismo, pudimos dar cuenta del trabajo que se hizo desde la Cancillería con Santiago Cafiero en relación al contacto que tuvo el Estado argentino con los familiares de los rehenes secuestrados por el Hamás, y también en el marco de las negociaciones que hizo el Estado argentino con otros países como Qatar, Estados Unidos u otros estados que forman parte de las negociaciones con el Hamás y con otras autoridades palestinas. Creo que fue de muchísima relevancia. Bueno, hasta acá lo que es nuestra introducción, nuestro momento editorial, y en un ratito vamos a hablar con Gabriel Sued, que hizo un análisis hace poco de por qué los diputados quieren hablar aunque no tengan mucho para decir en la Cámara de Diputados, y por ese lado vamos a empezar la entrevista con quien, a mi juicio, es uno de los analistas más lúcidos que tiene el periodismo de la República Argentina. Bueno, como habíamos anticipado recién, ya tenemos a nuestro invitado, es Gabriel Sued, hoy conductor del noticiero nocturno de IP, es conductor también en Futurock los domingos a la mañana y escribe hace algunos meses una columna semanal en Cenital. Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Gracias, José, ¿cómo te va? Bueno, gracias por venir. Gracias. Estamos como invirtiendo roles. Sí, es extraño, sí. A mí me gusta más hablar que preguntar, así que me va a ir bien, creo. Bueno, a mí también y me voy a autolimitar entonces ahora. Sí. Che, Gabriel, mira, la verdad es que te llamé el otro día porque no creo que no fue en tu programa, sino en otro programa de Futurock, no sé si en el programa de Julia, vos hiciste mención a que los diputados pedimos hablar en las sesiones porque necesitamos ese material para publicar en nuestras redes y de alguna manera, bueno, no sé, comunicar. En el programa de Clemente. En el de Clemente, en Gelatina. Sí. Y me interpeló. Me interpeló mucho. ¿Qué ves en ese sentido? Decía, vos, ¿cuál es más allá de la cuestión práctica, que es decir, que nosotros hacemos eso? ¿Cómo lo valorás? ¿Qué pensás? ¿Que está bien, que está mal, que es necesario? Me parece que desde una superficialidad lo podés cuestionar como que eso deteriora y complica la dinámica legislativa, pero también hay que aceptar que es el mundo en el que vivimos, que es lógico que los diputados quieran mostrar su laburo a su electorado y que la manera de mostrar su laburo a su electorado es tener un ratito de discurso para sentar posición. Antes, todavía se usa, pero digo, es verdad que cuando tenés un cuerpo tan grande como el de la Cámara de Diputados, 257, un rol importante, ¿cuántos pueden jugar? Yo en algún momento cuando escribí sobre el Congreso, alguien me dijo, mirá, en diputados importantes que participan más o menos de una mesa grande, el 10%. O sea, 25. Sí. 25, 26. Y que realmente toman las decisiones un 5%. 10, 12. Quizás son menos, son 5, no sé. ¿Qué pasa con el resto de los diputados? Para mostrar laburo, ¿qué hacen? Si no son presidente de una comisión importante, si no son la voz de su bloque. Bueno, se usa mucho esto de presentar proyectos de ley para declarar la capital nacional de no sé qué, o la fiesta nacional de no sé qué, sí, que es una forma concreta que vos tenés siendo diputado. Los diputados, vamos a aclarar, no tienen muchos recursos económicos, no tienen fondos para hoy bajar no tenemos nada a sus municipios, a su provincia, no tienen. En general, los diputados no tenían, los senadores tienen un poco más. Entonces vos tenés que bajar algún recurso simbólico, tenés que manejarte con algún recurso simbólico. Los proyectos de ley para declarar capital nacional o fiesta nacional son eso, son algo concreto que un diputado de una localidad, de una provincia alejada de la capital, puede llevar y decir, yo les conseguí esto. También estaba en su momento lo de las universidades, bueno, pero no puede cada pueblo tener su universidad. Pero esto es algo concreto. Ahora, no, igual es fuerte que vos digas que los diputados tienen los proyectos de creación de universidad como para mostrar tarea, ¿no? Bueno, está bien. Ahí coincide que es algo importante para la sociedad, importante para el pueblo de ese lugar,
Pero además sí, muchos diputados laburan especialmente para llevar y decir, esta universidad que va a prosperar y va a mantenerse durante décadas o siglos, la traje presenté yo. el proyecto, la traje yo. Sí, obviamente que es un rédito o algo concreto que consiguió ese diputado para su electorado. Sacando todos esos recursos que a veces los podés usar y a veces no los podés usar. ¿Qué le mostrás vos a tu electorado, el que te votó, para decir, che, yo estoy laburando, ¿eh? Es que es difícil, ¿eh? Somos 250, pero yo hago mi laburo. A mí me cuesta mucho eso con mis asesores que me obligan como a presentar proyectos que a mí no me interesan. Claro. De verdad. Y o sí, sea, sí. che, ¿por qué Porque no? naufragan, no van a tener... Sí, porque aparte como no sos, ni siquiera sos autoridad de las comisiones importantes, porque además hay que decir que la conducción de Milei Karina Menem de la Cámara tiene un nivel de... es despiadada, ¿viste? Porque... Claro. O sea, nos cagaron en toda la repartición proporcional en las comisiones, en las autoridades, en cómo se componen. Entonces, cualquier proyecto que nosotros presentemos hoy sabemos que va a naufragar, pero al mismo tiempo funciona como accountability, ¿no? Es decir, nosotros ahí estamos diciendo... Después cuando viene el parlamentario a decir cuántos Exacto. proyectos presentaste, hablé en tal sesión, presenté tales proyectos, Total. hice tal cosa, no falté. Tenés que sí tener un piecito atento a eso porque después si no... te escrachan. Ahora, vos lo planteaste muy bien y te digo, me interpeló porque yo no iba a hablar en la sesión anterior, ¿no? Entonces, voy a hablar nosotros tenemos como un triunvirato dentro del bloque Unión por la Patria, que es Germán Martínez, el presidente del bloque, Paula Penaca y Cecilia Moró, que representan de alguna manera esa idea de la conducción hoy del peronismo, Cristina Máximo Massa, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y luego hay un montón de otros diputados que estamos, yo digo, por ajuste mutuo, hay mucha conciencia de unidad, aunque haya muchas diferencias, de eso vamos a hablar un ratito, pero esta idea de que, bueno, yo elegí hablar para tener un fragmento para poder mandarle a mis redes sociales algo de lo que yo creía que podía ser importante, ¿no? Y también somos un poco esclavos de cómo rebota, de eso, ¿no? Los periodistas también. Bueno, Sí, ahí va. sí. Ahí va. Ahora, fíjate, ¿no? Para mí ahí hay un componente que es lo que veía y lo tratábamos un ratito en la editorial, que si los discursos que mejor o los que más efecto tienen son los que están mejor argumentados o aquellos que están mejor enunciados, es decir, desde una cosa emocional. Digo, por ejemplo, no sé, De Loredo o Florencia Cariñano, comparado con el discurso de Vanessa Silley, ¿no? Que fue un discurso no emocionalmente fuerte, pero muy bien argumentado. De hecho, Cristina después lo levanta. ¿Vos crees que es tiempo de los argumentos o es tiempo de las emociones hoy en la política? No, es tiempo de las emociones. Sí. Porque para valorar un argumento tenés que escuchar el discurso durante más tiempo. Y eso casi nadie se toma el trabajo de hacerlo. Pero si hay un fragmento de 30 segundos o de un minuto en el que el orador levanta mucho el tono de voz y enuncia alguna frase con mucho impacto, seguramente va a tener más visibilidad y, entre comillas, más éxito ese discurso. ¿Y el peronismo hoy está más argumentativo o más emocional? Sí, puede ser que esté más argumentativo. Venía escuchando recién una nota del Cuervo Larroque en Blender. Y él decía eso también, que hubo como una hiperracionalización del peronismo, que no le dejó lugar a las emociones, a lo espiritual, y que el peronismo siempre tuvo mucho de eso. No, y además tenés un presidente que es básicamente emocionalidad, ¿no? Sí. A pesar de que está disfrazado de economista o de lo que fuera, es un tipo parado como, bueno, un enviado de la Fuerza del Cielo, asociado ahora al judaísmo, ¿no? Vos sabés que yo siempre discutí todos los discursos que asocian la política con la moral. Yo soy politólogo. Somos colegas. Bueno, viste que siempre... yo siempre insisto en sostener que la política y la moral son dos cosas distintas. Que no es una guerra o una lucha entre el bien y el mal. No es maniqueo. Pero lo que se impone y lo que penetra y cómo lo ve la sociedad sí es eso. Sí, yo estoy de acuerdo.
¿Cuántas veces también en mesas familiares, con mis hermanos sobre todo, diciéndoles, no es tan importante una denuncia de corrupción contra el kirchnerismo? No es importante la corrupción como un tema en la política. Estoy de acuerdo. Pero vos, no sé, si decís cuáles fueron los grandes presidentes de la historia a nivel mundial, te pueden nombrar a Churchill, a Roosevelt, depende de la orientación ideológica, uno, otro, más a la izquierda. Pero nadie, si yo te vengo ahora y te digo, che, ¿sabías que Roosevelt en una de las obras públicas que hizo en el New Deal se llevaba, había un retorno? Exacto. Había un Lázaro Báez. Exacto. Y vos decís que ahí, digamos que el Cambio. componente moral entra por ahí. En el vector ese de la corrupción viene una moralina detrás que configura parte de lo que es la política. Bueno, al kirchnerismo han logrado arrinconarlo con ese discurso. Sí. Entonces, ahí sí algunos, buena parte de la sociedad, piensan que el kirchnerismo son los malos, punto. Uh-huh. ¿Y por qué son los malos? Y porque son chorros. Uh-huh. Che, pero Macri, mirá que la obra pública... Sí, tiene el antecedente de Rousselot para acá, lo que quieras. Todo, como privado y como gestor del Estado. No entra. ¿Y vos decís que está vigente eso hoy en la discusión? ¿O Milei es el que parte las aguas ahora? Bueno, ahora se están partiendo de otra forma las aguas. Sí. Pero de nuevo con un eje moral. Sí. Que no sabría bien cómo definirlo. Antes era así, los chorros contra los honestos, pero... Bueno, en Kirchner había también una cosa moral, ¿no? Respecto del pasado, de lo que había sido. Abrí el agua, no, tranquilo, sí. Okay. Vamos a ser desprolijos adrede. Tenemos pensado que esto va a continuar en el living de casa, así que empezamos acá porque nos sentimos más seguros, más firmes en Monteagudo, que nos presta los estudios. Esto que decía el Cuervo Larroque, aparte es una persona que vos conocés bien, que dicho sea de paso, y escuché la entrevista que vos le hiciste un domingo, después de su presentación en San Vicente y el contrapunto con Cristina, Máximo, etcétera. Vamos a hablar un poquito más adelante del tema. Pero hay algo en Kirchner que también apelaba, ¿no? A una cosa de la autoestima, por ejemplo, ¿no? Es decir, había una idea de no tanto de apelar a, si bien había una lógica del neoliberalismo, nos llevó a esta situación y hay una lógica más estatista de presencia del Estado, de restitución de la figura presidencial, había también una apelación moral, ¿no? Sí, y con un concepto como lo de la autoestima que no es propio de la política. Es quizás propio, no sé, de la autoayuda, no sé. Uh-huh. Sí, algo más de fe, más religioso, ¿no? Sí. Pero es verdad, en definitiva, que la sociedad ve a la política como una batalla moral. Sí. Digo esto y a la vez pienso, no es tan así. ¿Por qué? Porque después, cuando vos no tenés resultados, esa batalla moral no es lo que prima. Exacto. Bueno, esa es la discusión entre el bolsillo, ¿no? Finalmente, ¿no? Si perdimos las elecciones porque no le pudimos resolver el problema de la inflación a la que... Eso escucho yo, ¿no? Entre mis compañeros y compañeras. Sí. Al final perdimos porque no bajamos la inflación. Pero bueno, cuando vos quedás atrapado en esa discusión moral, también te puede llevar puesto, ¿no? Tenés las amenazas del apriete vía la justicia, ¿no? Como decís vos en los casos de corrupción. Tenés la idea de buenos y malos. ¿Hacia dónde va entonces esto que empezó con Milei? ¿Vos qué es lo que ves entonces? ¿Va a haber una primacía por lo menos en el mediano plazo? Suponte en la elección del 25, que es donde se dirimen los temas, ¿no? Sí. Porque ya terminó la idea de que Milei era como Semana Santa, ¿no? Sí. Que cae en marzo o abril. Ya hay una idea más extendida en la política de que, bueno, la democracia existe, ¿no? De golpe también es como una elección para nosotros mismos y que lo que se dirima se va a dirimir recién el año que viene en el marco de las elecciones. Yo creo que a la larga después de los 4 años se impone la cuestión socioeconómica y desde el 83 para acá todos los gobiernos que aumentaron la pobreza perdieron y los que la redujeron ganaron las elecciones siguientes. Y aspiro, no ya como pronóstico, pero aspiro a que eso se sostenga. Uh-huh.
Vos decís es deseable eso. Sí. Es deseable que el pueblo sea resultadista. O sea, bilardismo para todos. Totalmente. Si querés podés asociar a Menotti más con lo espiritual. Bueno. Y a Bilardo más con lo terrenal. ¿Y a Bielsa dónde lo metés? Que aparte me metés en un lugar que me gusta. Sí. Mira, yo creo que el problema con el bielsismo... que el problema es el bielsismo. Lo habrás escuchado. No es Bielsa. No es Bielsa. Ah, Bielsa bueno. es un buen técnico de fútbol. A veces le cuesta salir de su dogma. Sí. Y no mete a Batistuta y a Crespo junto cuando... Es cierto. Ahora en las eliminatorias... Sí, es verdad. Pero hay un problema con el bielsismo, que es que son tipos que miran al fútbol desde la moral. Entonces, me encanta Bielsa porque me parece un tipo súper honesto y buen tipo y un fenómeno, y me pierdo el fútbol. Exacto. Entonces, después viene otro que supuestamente es medio tramposo, no sé qué, entonces lo combato. Mirá, si el equipo ese del medio tramposo gana, juega bien, claro, Mourinho. Total. Los equipos de Mourinho son una bestialidad. ¿Qué lo vas a discutir? Porque defiende mucho, sí. No, eso me parece una pavada total. ¿Y vos a Milei dónde lo ves entonces ahí? Es un bicho raro, la verdad. Lo estamos empezando a categorizar, a encasillar. Me parece que tiene un elemento moral muy fuerte que le permite sostenerse pese a la falta de resultados. Sí, y también tampoco hay, ¿no? Otra figura, otro líder que pueda ponerse al mismo nivel de él en ese, ¿no? segmento, en esa idea de moralidad, sí, de empatía con la gente, de liderazgo. Que los tipos llegan, los que llegan o no llegan, no es a veces porque no sé, porque son genios. ¿Por qué le fue tan mal a Larreta en esta elección y le fue tan bien a Milei? Yo creo que porque interpretaba mejor el momento de la sociedad. Total. Larreta, en otro momento, quizás que gana la elección. Y no creo que tuviera mucho para hacer durante la campaña o en la confección de su discurso. Sos eso, Larreta. Es eso. Sos eso. Y hoy la sociedad no está para eso. Exacto. ¿Alguien puede decir que Bullrich era mejor que Larreta? En la capacidad de construcción política, en lo discursivo, en el conocimiento de los temas. No era mejor Bullrich que Larreta. No. La sociedad estaba más cerca de... Ni mejor funcionaria, ni mejor candidata. Nada, pero la sociedad, la de ese momento, quería un halcón. Sí. Bueno, hubo un halcón mejor que Bullrich, que fue Milei. Y quería a alguien que le diera sentido a toda esa bronca. Y a toda esa batalla, además, que le diera un sentido de proyección hacia el futuro. Milei se lo dio. Y por eso creo que se sostiene el acompañamiento y la popularidad. Ahora, si Milei baja la inflación, porque ya, a ver, la Argentina ya tuvo un momento en que, de alguna manera, recesión, desempleo, que fueron los primeros años de Menem, y sin embargo había algo en la sociedad que conservaba la esperanza. Si uno ve y mira, yo miro a unos clips de Montalbano, un tipo que era el director de Todo por 2 pesos, que hace compilados de la televisión argentina año por año, y vos ves 89, 90 y 91 ya con resultados, y a pesar de la de los problemas de ese momento, había una idea de esperanza que estaba vigente, ¿no? Algo también pasó con Macri, ¿no? Podríamos decir. Bueno, ganó el 17, sí. Incluso ganó el 17. ¿Vos creés que si Milei logra bajar la inflación, incluso con el altísimo costo de aumentar la pobreza 10, 12 puntos en 5 meses, él va a conseguir un mayor nivel de legitimidad? ¿Va a estar más holgado de cara a lo político? Quizás que en el 25 sí, porque todavía tiene el envión. Y bueno, la baja de la inflación puede operar como un elemento para estirar la esperanza. Una macroeconomía ordenada puede hacer que la gente piense, bueno, ahora sí ¿no? Arranca una etapa de crecimiento. Pero me parece que a lo largo de 4 años, si él no logra bajar la pobreza, le va a caer el hacha como le cayó a todo el mundo. A mí a veces me da la sensación de que Milei, de alguna manera,
digamos, se quitó de encima su inestabilidad emocional. Digo, si uno mira el segundo debate, ¿no? Con Massa, ¿no? Que daba la sensación de que Massa le estaba pegando en el piso, ¿no? Como el tipo... como que se pasó un pueblito porque lo ridiculizó, lo bulineó un poquito, y que ahí parecía un perro mojado, y que después ganó la elección, y cuando Milei ganó la elección ya no sabía qué hacer, digamos, del poder que tenía dentro del cuerpo. A mí me da la sensación de que el tipo está más tranquilo, ¿no? Y que de alguna manera esa inestabilidad emocional hoy la tenemos nosotros desde la oposición, ¿no? Es decir, si no, ¿cómo se explica que el lunes y martes nosotros estuvimos en el Congreso y no había ni 10 personas en la calle? Y elegimos movilizar el sábado a Quilmes, y el 1 de mayo, una marcha del 1 de mayo que quedó vieja antes de empezar, ¿no? Porque había una reforma laboral que estábamos discutiendo y que además la perdimos como perros. Yo tengo esa sensación, ¿no? De que el tipo se sacó su inestabilidad emocional y se la trasladó a la política, ¿no? Sí, después tenés discursos como el que dio en la Fundación Libertad, que decís, no, este tipo no está bien. El que se puso a imitar a todo el mundo. Ah, ese fue tremendo. Que vos decís, no sé, en algún momento se le escapa esto y no sabes en qué termina. Pero creo que una campaña electoral es como un psicotécnico. Y el tipo con todo la atravesó exitosamente. Fíjate que ese filtro funcionó con Patricia Bullrich. Ella en la ¿Por qué lo decís? En la campaña quedó demostrado que ella no estaba a la altura. Es verdad eso. Estaba mal físicamente. Físicamente, tuvo algún episodio que nadie reveló, que tuvo algún episodio como de hipertensión, o algunos dijeron hasta una ACV. Cuando hablaba era confusa, se mandaba cagadas todo el tiempo. Sí, está más cómoda ahora siendo empleada, ¿no? Sí, acotado, en su labor más acotada. Se maneja mejor, no tiene que aparecer todos los días. Ajá. Y lo de Milei, bueno, sí, todos los que no nos gusta Milei le pudimos señalar cosas, pero el tipo más o menos se mantuvo y lo superó. Y ahora como presidente lo mismo, vos decís, es un tipo que en cualquier momento se le sale la cadena, se le suelta la cadena, pero no se le suelta. No se le suelta. No. Y hay que tener mucho, más allá de mucho coraje, mucha osadía para hacer lo que está haciendo, mucha templanza también. Bueno, da la sensación de que lo cuidan, ¿no? Es decir, que es una templanza que yo no me lo imagino como una templanza de esencialmente, ¿no? Como de algo que le nace de adentro, sino más bien algo que lo cuida, no sé, su equipo, Caputo, no sé quién está. Hay que ver qué pasa si... Porque viste que está todo el tiempo mencionando encuestas. Y todo el tiempo diciendo, si hoy fuese el balotaje, yo sacaría el 54% y los vamos a arrasar y no sé qué. ¿Qué pasa si pierde? Porque es el momento, ¿viste? Así como cuando mirás fútbol, hace un gol el equipo A y te muestran la cara del técnico del equipo B. Exacto. Para ver qué hace. Exacto. Me acuerdo a Néstor cuando perdió por 2 puntos con De Narváez. Yo fui. Esa conferencia. Hotel Intercontinental, 2 de la mañana, era una cosa tremenda. El tipo con una cara... Hay anécdotas, ¿no? De lo que pasó en las habitaciones, ¿no? Bueno, contame alguna. No es mi rol ahora. No, yo no estaba tan adentro. De hecho, estábamos con un grupo de compañeros, me acuerdo perfecto, y no salía Kirchner, no salía. Salió tarde, así, bueno, perdimos por 2 puntitos. Sí. Cuando Macri pierde las PASO. Sí, totalmente desencajado. Desencajadísimo. Y bueno, hay que ver qué pasa si pierde una elección. Bueno, cuando se lo presiona un poquito, se pasa de rosca, ¿no? Digo, el otro día la respuesta a la marcha universitaria, lágrimas de zurdo, ¿no? A veces se pone... Pero bueno, nada termina de desestabilizarlo del todo, ¿no? Da esa sensación. Sí. Yo, el otro día, y volviendo ahora ya más a tu rol de periodista, cuando lo entrevistaste al Cuervo, que es una persona que vos conocés muy bien, que has compartido... hiciste un perfil muy importante de él en algún momento. Sí, lo conozco de los 17 años, más o menos. ¿Eran compañeros de colegio? No, él era el presidente del Centro Estudiante del Buenos Aires y yo era el presidente del Centro Estudiante del Pellegrini, el mismo año. Y siempre, viste, que el Pellegrini de Buenos Aires coordina actividades, marchan juntos y teníamos buen vínculo. No llegamos a ser amigos, pero viste, con alguien de tu edad, militante, mismo rol... Teníamos espacios políticos distintos, ¿no? Ellos eran más peronistas, pero nosotros éramos antifranja. Éramos como más independientes, pero antifranja morada. O sea que
Estábamos cerca ahí de una mirada peronista. Bueno, algo que el kirchnerismo después juntó, ¿no? Claro, sí, sí. Como lo del TNT, NBI en Derecho, Hubiésemos TNT en terminado Económica. en el mismo lugar, sí. Ok. Vos lo sacaste el otro día y me pareció importante porque, bueno, mientras que vos lo tenías al Cuervo en Futurock, Iván Jagroski lo tenía en Radio Con Vos a Yasky, si no me equivoco. Eso después además generó otra respuesta vía periodismo también del otro sector, digamos, Con ¿no? Recalde. Sí, salió Recalde, habló Berbisky en la columna del domingo también, a la otra semana, si no me equivoco, ¿no? A la otra semana Sí. eso tuvo. Bueno, y de alguna manera, la primera intervención del Cuervo, digamos, destapó un poquito la olla de lo que pasa en las tensiones propias del liderazgo del peronismo. ¿Vos ves que esto es exclusivo del peronismo o te parece que es algo más transversal a la política, ¿no? Esta idea de la discusión de los liderazgos y hacia dónde va cada uno de esos espacios. Sí, sí, es transversal. Fíjate lo que está pasando en el PRO o en el radicalismo, que creo que ellos tienen un dilema mucho más fuerte, que es qué hacer para existir, dónde pararse. El PRO la tiene dificilísima. ¿Cómo sostenés esa fuerza política? Porque si haces mileísmo, desapareces. Bueno, pero están haciendo mileísmo. Están haciendo mileísmo. Están haciendo mileísmo, hay que ver después de las bases que hacen. Bueno, eso es algo que no lo dije en la editorial, pero que es interesante, ¿no? Yo con la gente que hablé, algunos radicales, algunos del bloque de Pichetto, está la idea de eso, bueno, nosotros les dimos las herramientas, pero a partir de ahora somos opositores. Sí. ¿Hay un lugar para estar ahí, en ese no lugar? ¿Existe eso? ¿O hay efectivamente otra vez, y como se dirime la política en muchas veces, dos lugares? Bueno, en las elecciones del año pasado hubo 3 lugares, ¿no? Sí. Entonces me parece Los tercios de Cristina, anticipado claro, por Cristina. Ellos me parece que apuestan a que se replique ese escenario. Ellos, digo, los radicales y los de Hacemos Coalición Federal. Y armar esa avenida del medio, más robusta, porque dicen el kirchnerismo pierde un balotaje. Entonces, si llegamos nosotros contra el kirchnerismo ganamos, si llegamos contra Milei ganamos. No saben si van a llegar o no. O sea, es como la táctica de Cristina. Hay que salir segundo para entrar al balotaje, esto se define así. Sí. Solo que con la diferencia de que creen que el kirchnerismo perdería, digamos, ¿no? O el peronismo. Ellos creen que sí, que si es, no sé, un candidato como, bueno, ahora encima está todo enquilombado dentro del kirchnerismo, pero un referente de Cristina como podía ser Axel, ahora ya te digo, está todo en discusión, le ganan al kirchnerismo. Esa es la mirada que tienen. Hoy, qué sé yo. Está bien, pero vos, bueno, a mí me cuesta imaginar que esos clivajes sean los que lleguen al 27, ¿no? Y porque hay que ver cómo le va a Milei. Si Milei se desinfla, es una cosa. Ahora, si Milei hace un gobierno potente y logra que su espacio no sea un 30, sino un 40 y algo. Y eso lo puede hacer sin el PRO, lo puede hacer sin una parte de los radicales, porque, digamos, finalmente lo que hay hoy en la Cámara de Diputados yo lo veo bastante bien y físicamente se ve bien, ¿no? Digamos, en una esquina, sí, La Libertad Avanza, en la otra esquina nosotros, Unión por la Patria. Luego se acoplan casi de manera indivisible el bloque del PRO. Y ahí aparecen radicales, ¿no? Hacia el centro del recinto, los radicales, y luego el pichetismo, Hacemos Coalición Federal. Ahora, si vos mirás, todo eso es Juntos por el Cambio. Sí. O sea, todo el PRO, más los radicales, más Pichetto, todo eso es Juntos por el Cambio. Eso está totalmente desintegrado. Y el PRO, a mi juicio, ya está mimetizado ahí. No lo veo saliendo para otro lado. ¿Eso tiene algún líder que conecte emocionalmente con alguien? ¿Lo del medio? Sí. Ellos, no sé. Los nombres que te tiran es la clásica. Llora, Lustó, y hasta ahí. No sé si eso tiene viabilidad o no. ¿Y los gobernadores existen, digamos, como factor? Porque a mí me parece que a veces aparecen, se desdibujan. Como colectivo, no. Cada uno hace su juego. No creo que exista aún los gobernadores. Porque, bueno, fíjate, lo de Jaldo, lo de Jalil. Sí, o Torres mismo de Chubut, que fue para adelante y fue para atrás, se quedó. Torres,
No, cada uno, es que es muy difícil ser gobernador y no eternizarte, porque es muy difícil no querer hacerlo, porque hay muy poca salida política para arriba para los gobernadores. Sí, no hay. ¿Cuántos pueden ser candidatos a presidente? Bueno, depende, digamos, ¿no? Es verdad eso. Puyaro está obligado. Puyaro. Porque no tiene reelección. Yarlora no está obligado, pero da la sensación de que quiere ser antes de. Sí. Bueno, son de provincias importantes. Pero después, viste, hay muchos gobernadores que no tienen destino político. ¿Qué van a? Si no son viejos, dicen, voy a ser senador. Exacto. A mí me pasa eso muy loco en la Cámara, que a veces no me doy cuenta, ¿no? Entonces me dicen, no, aquel, ¿te acordás de ese diputado? Bueno, ese fue gobernador en Chaco. Digo, claro. ¿No? Pero es cierto, no hay destino para... Pero bueno, cumplen un rol, ¿no? Hay que ver cómo juegan después de que termine este tratamiento legislativo, qué pasa en el Pacto de Mayo. Hay algunos que dicen que van a querer armar una cumbre paralela en mayo. Mirá. No, sin ¿viste cuando se armaban los festivales yo me acuerdo del Bafisi B, no me acuerdo cómo se llamaba, como que quieren armar algo sin dejar de participar de lo otro. Pero bueno, no sé, a mí me parece que es un tema que todavía es una incógnita muy grande, la de los gobernadores. No entiendo exactamente si eso va a existir o no va a existir como... Es que no tienen un incentivo común, no tienen un interés común. O sea, pueden juntarse para ser un consorcio temporal durante un tiempo. Como los gobernadores de las provincias unidas del sur de los Patagónicos. Claro. Duró. Nada, ¿no? Y no. Ya está. Y votaron todos distintos ahora. Claro. Votaron todos distintos. Sí. Che, Gabriel, para cerrar, te agradezco un montón que hayas estado, que te hayas prestado a este experimento, que para mí es un poco despuntar el vicio y por otro lado también una oportunidad también para transparentar y mostrar qué es lo que pienso y qué es lo que digo como diputado, ¿no? Porque finalmente tampoco son tantas las oportunidades para poder decir, ¿no? qué pensás. ¿Qué ves en el periodismo hoy, no? Porque da la sensación de que también hay un cambio ahí, ¿no? Sí, es. Me cuesta describirlo porque estoy adentro. Y lo que veo son, problemas que tengo. Problemas porque no soy un nativo digital. Uh-huh. Y hoy todo lo que no está en las redes no existe. Y cuesta traducirlo a redes muchas de las cosas que haces. Y no es mi plataforma natural esa. Yo si pudiera no publicaría casi nada en Instagram, ninguna foto. Twitter sí, me siento más cómodo ahí, diciendo cosas. Claro, es casi la prehistoria, ¿no? De las redes sociales Twitter. Claro, ya fue, estamos ahí conversando los de nicho, ¿viste? Pero entiendo que hay un público al que yo no le llego porque no estoy... Bueno, tengo algunos recortes para YouTube, algunos recortes para Instagram, que lo fui laburando a partir de los medios en los que estoy. Pero hay periodistas que lo tuvieron mucho más claro, se dieron una estrategia de hablarle a ese público que no está en la tele, que no está leyendo medios gráficos, que casi no escucha radio o escucha poca radio, y que está en las plataformas, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y yo me encuentro con la dificultad de decir, bueno, pero para estar ahí tengo que como sumar un laburo más. Porque yo no sé recortar un video, ¿viste? Soy muy torpe para esas cosas. Entonces, en el tiempo que tengo 3 laburos, y tengo un hijo chiquito y tengo una esposa además. Entonces, que también es periodista. Tiene sus laburos también. Entonces, en el tiempo que vos tenés y que tenés que dedicarle a jugar con el pibe, a organizar una salida en pareja, a pensar en no sé qué, a hacer actividad física, ¿viste? Porque ya también me pongo viejo y ya tengo que hacerlo como algo obligatorio. Y sí, olvídate. Entonces, todas esas cosas me parece que son incompaginables en mi vida y termino colgando esas cosas de... si no las haces, no, es porque sería un laburo más. Ahora, eso desde la perspectiva, digamos, te estalló subjetivamente, personal, ¿no? Sí, te estalló subjetivamente. Ahora, en términos más estructurales, ¿no? Es decir, vos escribiste en La Nación, estuviste en medios muy tradicionales.
Hoy estás como en algunos proyectos más, no sé si nuevos, pero digamos distintos. Y durante muchísimos años, sobre todo desde el 2008, sobre todo entre 2008 y 2015, podríamos incluir también 2015-19, lo que decían algunos grupos de medios o la opinión de algunos grupos de medios tenía un nivel de relevancia para la discusión política y para lo que se discutía en la arena pública, que quizás hoy no sé si funciona de la misma manera, ¿no? Es decir, esos grupos empresarios, que, bueno, Clarín particularmente, el kirchnerismo, esa tensión que todavía sigue, ¿vos ves que eso se mantiene o que también hay una cosa muy atomizada, ¿no? Muy anarquizada de los medios? Sí, está totalmente atomizada la audiencia. Ya no hay programas de 20 puntos ni de 10. Muy pocos de 5. Y esa atomización obliga a cada periodista a establecer un vínculo directo con una audiencia. Y ya no hay periodismo sin opinión, porque esa audiencia también te requiere, como una cuestión de lazo de honestidad, decir, bueno, está bien toda la información que me traes, pero decime qué pensás. No te lo guardes. Entonces, eso como característica del periodismo de hoy está muy presente, que no hay periodista relevante que no tenga como elemento importante la opinión. Cuesta mucho, que se armen audiencias grandes, está muy atomizado, y hay un grupo que está llegándole a muchos pibes en un híbrido que no es tampoco tan periodístico. Si vos pensás... ¿Es más de entretenimiento, decís? Sí, en los canales de streaming... Sí, Blender, Olga, Luzu, ¿no? Todo eso que llega... Gelatina, incluso más politizado. Sí, pero son más, no sé, los Andy Kuznetsov o Pergolini de nuestra época. Exacto. Lo periodístico no es masivo hoy. Quizás algunos ejemplos podemos encontrar, no sé... Iván Jagroski o lo que hace Futurock, Tomás Rebord, que sí, creo que si le decís periodista te pega una piña, no debe estar de acuerdo con eso. Okay. Pero sí hay algo de hablar mucho de política. Sí, eso está. Y hay un público muy demandante de eso, y eso está buenísimo. No es algo de nicho la política. No. Hay mucha gente queriendo escuchar hablar de política. Eso es loco, ¿no? Porque hay como una idea más contra natura, ¿no? Como no, la gente quiere entretenimiento, no quiere ver política, es falso. Sí, es verdad. Vos fijate lo que pasa con las series de ficción de política. Hay muchas que tienen muchísimo éxito. Y eso no combina con lo de, no, a mí la política no me interesa. Exacto, total. A mí la política no me interesa, pero después veo House of Cards y está buenísimo. Total. La rosca, esto, lo otro. Y todo eso, exagerado, es parte de la política. Y creo que es cuestión de saber cómo contarla. Y ahí se abre también toda una ventana para mucha gente que está haciendo eso, no me incluyo. Lo hace Pedro Rosenblatt, que dicen, bueno, ya no hay una frontera tan clara entre ser un líder de opinión y un dirigente político. Bueno, haga algo de eso en esta apuesta, ¿no? Entendiendo. Gabriel, muchas gracias. Por favor. ¿Pasaste bien? Sí, re bien. Si armamos un grupito de WhatsApp para discutir política, ¿te sumás o no? Ya me sumaron, así que ya estoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.